tardes, mucho gusto. Qué bueno que nos estén recibiendo en este punto de encuentro de hoy. Vamos a conversar hoy día un poco de los adultos mayores, de los retos laborales, por ejemplo, que tenemos los adultos mayores, ¿no? Hay algunos que estamos en el trabajo, pero hay muchos otros que a lo mejor no buscan trabajo porque no quieren o porque creen que a lo mejor no pueden ser incluidos, o por lo que sea, ¿no? O porque no los han recibido en ninguna parte. Vamos a conversar de este tema porque Chile vive un proceso de envejecimiento acelerado, marcado por un aumento de la esperanza de vida y por una disminución en las tasas de natalidad, tendencias que se observan a nivel global. Para el 2050 se proyecta que este grupo de personas llegue a ser casi 7 millones acá en Chile, representando el 32,1% de la población. ¿Qué reto significa eso? ¿Cómo estamos hoy día con los adultos mayores? Vamos a conversar con Yamil Tala, cientista político de la Universidad del Desarrollo e investigador del Programa de Conocimiento e Investigación de Personas Mayores, CIPEM, de la Facultad de Gobierno, a medias con la Caja Los Héroes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Qué un gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien por acá, muy bien. Preocupados por este tema y siempre te estamos preguntando a ti, pero partamos por algo bien claro. ¿Qué es este centro de investigación en personas mayores? ¿Es específicamente para ellos? Mira, el programa de CIPEM parte el año 2018 en una idea conjunta entre la Caja Los Héroes y la Facultad de Gobierno. La Caja Los Héroes se dio cuenta que ellos son la caja de compensación con mayor cantidad de personas mayores afiliadas proporcionalmente y quisieron empezar a estudiar y entender cómo son las personas mayores. Si vivimos, como tú bien comentabas, este proceso de envejecimiento y para empezar a diseñar las políticas públicas, lo primero es pensar y saber cómo son este grupo de la población, que hoy en día son casi 4 millones, que son muy diversos unos de otros. Ya, perfecto. ¿Y cómo es? ¿Ustedes hacen ese estudio pensando en qué? Pensando en la parte laboral, en la parte salud, en la parte empleo, en las jubilaciones que están tan de moda hoy día, cómo es la participación dentro de la sociedad civil, etcétera. Cuéntame un poquito cómo hacen eso. Mira, nosotros hemos pasado por diversidad de temas, estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de temas y temáticas posibles en esto. Normalmente año a año nos vamos especializando, especificando un poco más en un tema en específico. Hemos pasado por parte de salud, por temas sociales, por el acceso a la vivienda, por temas laborales, por temas de inclusión. Y este año estamos empezando a mirar no solo a los mayores de 60, sino que empezar a ver desde los mayores de 50 cuando pierden el empleo, lo difícil que es para ese grupo de la población volver a conseguir un empleo formal, porque en muchos casos están muy capacitados para ciertos empleos que se les ofrece y en otros casos son más dejados de lado principalmente por las edades o la cercanía a la edad de jubilación. Oye, antes se decía que una persona, es verdad eso, yo perdí mi empleo a los 50 años, un poquito más en realidad, pero claro, tuve la gran suerte de encontrar prontamente, no alcancé a angustiarme, digamos, pero alcancé a tener prontamente otro en similares características, etcétera, dentro de mi profesión. Pero siempre se decía que en ese tiempo, cuando uno era desvinculado, por ejemplo, a los 50 y algo, era muy difícil porque la empresa siempre pensaba que invertir en una persona en que se va a quedar muchos años y a este no le quedaban tantos años. Pero resulta que hoy la juventud entra a trabajar y no pretende quedarse en esa empresa por muchos años. La verdad es que pretende aprender lo más posible de ese empleo que tiene y luego migrar para otros lados, ¿no? Entonces, ¿cómo se condice una cosa con la otra? ¿O es solamente porque quedó aquello de que, ah, no, un gallo de 50 y tantos ya no, porque se nos va a ir, porque es lento, porque es viejo, porque no sé? Sí, se dan mucho las dos cosas que tú dices. En los jóvenes lo que uno ve es que tienden a cambiar mucho de empleador, no tienden a durar muchos años, ya no se da esto que se da antiguamente de hacer la carrera en una misma empresa. Es poco común que ocurra y poco común que vaya sucediendo, pero sin duda muchas empresas o muchos empleadores
en muchas ocasiones no contratan personas mayores. El desempleo en las personas mayores, y sobre todo en este grupo de 50 a 59 años las mujeres y de 50 a 64 años los hombres, que todavía no están en edades de jubilación, se ve aún mayor. El salir del mercado laboral y el volver a insertarse es muy difícil hoy en día. Principalmente post pandemia se ha hecho más difícil porque no solo para este grupo ha sido difícil, sino para toda la sociedad con desempleo más alto, con mayores niveles de informalidad y otros problemas que ha traído el post pandemia. Oye, cuéntame, tú dijiste que, bueno, no sabemos las razones, pero son muchos los desempleados que ya hay a partir de los 50 y tantos, como dices tú, que quedaron fuera por X razones y les ha costado muchísimo encontrar empleo de nuevo. A dónde vuelven? ¿Vuelven a algo similar, como lo que me pasó a mí, digamos, que yo me cambié de un canal a otro al final? Pero, ¿qué pasa con el resto de las personas que no tuvieron la misma suerte que yo? Sí, sin duda hay muchos que vuelven y se reinsertan rápidamente en el mercado laboral y no tienen mucho problema, pero hay muchos otros que quedan un poco de lado y tienden a irse a empleos más informales, principalmente la persona que empieza a emprender, pero en una situación de informalidad, que crea o que ya tiene un capital asegurado y que puede pretender o tiende a crear una empresa o una microempresa y tienden a irse a ese lado, pero en muchos casos en una situación de informalidad, no tanto en una situación de formalidad. Cuéntame eso, los emprendimientos. Yo siempre pongo de ejemplo a la señora Juanita que sabe hacer ricos panes de Pascua o que se empieza a tejer a lo mejor o que tiene algún tipo de, no sé, manualidad, de talento especial. Porque a esa etapa es muy difícil emprender, ¿o no? Los ahorros que ha tenido, el finiquito que le sirve, por ejemplo, para comenzar una cosa nueva y arriesgarla, obviamente, esas luquitas que guardó, ¿no? Sí, en muchos casos sirve mucho eso y aparte uno empieza a notar ya que hoy en día la Corfo o otros programas están dando programas de capacitación o más bien de dinero específico para mujeres y en muchos casos específicos para personas mayores. Entonces esto sirve mucho para esta población que queda quizás a la deriva o que queda sin empleo y que tiene un poco de ahorro pero quizás no lo suficiente para montar algún negocio más grande y tiende a pasar eso que vende dulces o hace sus tejidos o ese tipo de cosas. Claro, pasan a un emprendimiento que es absolutamente frugal, ¿no? Porque no saben si van a vender o no, y a lo mejor es más bien por matar el tiempo que por ganar dinero. ¿Puede ser? Sí, en muchos casos puede ser que no necesariamente o difícilmente van a llegar a las mismas rentas que tenían anteriormente y puede ser que no lleguen a lo mismo y puede ser que en algunos meses sí y en otros meses no y por eso es muy importante el capacitar a todo este tipo de personas. Hablemos ahora, ¿te parece? Un poco de la participación social. Mucho se habla que de repente estos grupos, a lo mejor a nivel de municipalidades, clubes de adultos mayores, etcétera, son solamente una cosa social. Eh, Cuéntame, ¿qué cantidad de participación hay en las personas mayores, en estos clubes, en estas, no sé, organizaciones en general, no solamente de adultos mayores, de cualquier cosa? Entran a hacer talleres, a estudiar, no sé, alguna cosa como para entretención más bien. Sí, muchas personas mayores tienden a participar en este tipo de actividades, no solo, como bien decía, en centros de adulto mayor, sino que en otro tipo de actividades recreativas que muchas veces ofrecen las municipalidades. Y esto muchas veces trae consigo un beneficio importante para las personas mayores, desde perder o matar el tiempo libre que puedan tener hasta que genera beneficios en el desarrollo cognitivo o en la reducción del deterioro cognitivo y físico. El seguir participando inserto en la sociedad, el seguir relacionándose con otras personas, no necesariamente del mismo grupo etario, ayuda mucho a reducir deterioro físico y deterioro cognitivo de estas personas.
Ya, perfecto. O sea, es absolutamente positivo el tema. Cuéntame ahora un poco de la inclusividad. Hace muy poco conversaba con una persona que sobre el tema justamente de la discapacidad y la inclusión y me decía, ojo, una persona normal, llamémosle, algún día también va a ser discapacitado. ¿Cómo está el tema de la inclusión a esas personas? Porque no hablemos que todos los viejitos andan en silla de ruedas, pero tienen dificultad para subir en las micros, por ejemplo. Sí, nosotros lo que hemos visto y lo que nos dicen los datos es que pasando los 80 años es donde se ve mayor el cambio en temas de discapacidad o dependencia. Ahí aumenta mucho los niveles de discapacidad, ya sea de leve a severa. Cerca de un 50 o un 55% de los mayores de 80 presenta algún grado de dificultad para caminar, ya sea que tiene que caminar con ayuda hasta el caso extremo que no puede caminar. Entonces, es muy importante empezar a pensar en la inclusividad, no solo de el transporte público, sino también de las veredas, que todas las veredas tienen buenas condiciones para que ellos puedan seguir saliendo. Si una persona mayor ve que su calle o su vereda no está en buenas condiciones, en muchos casos va a decidir no salir de su casa. Claro que sí. Oye, y hay mucha gente dentro de los estudios catástricos que hacen ustedes, mucha gente que necesita de tener a alguien que les ayude, a algún colaborador, y ese colaborador en qué condiciones está. A veces un adulto mayor es el que cuida a otro adulto mayor. Sí, hemos visto mucho ese caso y hemos trabajado harto en ese tipo de casos, sobre todo en las mujeres mayores. Hay casi un 30% de mujeres mayores que cuidan a otras personas y en su mayoría son a otras personas mayores que en muchos casos son sus cónyuges. Claro. Entonces, normalmente lo que termina pasando es que esa mujer que puede estar en buenas condiciones físicas y mentales, cuida a su marido por durante mucho tiempo y termina generando un deterioro grave a su salud física y a su salud mental y en muchas situaciones de informalidad, no recibe un pago, no tiene la capacidad y en muchos casos no tiene otra persona que la apoye. Oye, y en ese sentido, ¿han habido políticas públicas que apunten justamente a ayudar a esas personas que ayudan a otros? Porque, por ejemplo, siempre se habló de poder tener un sueldo para las cuidadoras, por ejemplo. Aunque sea muy poquito, o el tener un cuidador del cuidador, dejarlo que tenga, por ejemplo, no sé, una tarde libre y que esté tranquilo de dejar a esa persona que cuida con esa otra persona. ¿Eso pasó algo con ello o está ahí, quedó en la buena idea? Este gobierno con la ministra de Desarrollo Social están impulsando un plan nacional de cuidadores, aún no es una ley ni nada, y nosotros estamos tratando de comentar o impulsar de que el primer grupo y el grupo prioritario sean las mujeres mayores. Si esto lo tenemos que partir parcialmente, que ese sea el primer grupo en el que se trabaje, que no es un grupo menor. Y aparte hay distintas fundaciones de la sociedad civil que hacen este tipo de tareas. No necesariamente o no con el tema de un sueldo a estas cuidadoras, sino que hay un caso, por ejemplo, en el Quisco de una mujer que fue cuidadora de su marido durante muchos años y creó una fundación junto con otras mujeres cuidadoras que iba a ayudar a quienes realizaban labores de cuidado. Entonces iban y ellas presentaban sus labores de cuidado durante una tarde, lo cual es significativamente importante para esas cuidadoras que en muchos casos no tienen tiempo para realizar sus trámites o para ir un día a descansar o para tomarse una tarde libre, porque están 24/7 en muchos casos. Claro que sí, y al final termina siendo, bueno, ¿quién cuida? El cuidador, ¿no es cierto? Porque es muy pesado el tema de estar el 24/7. Oye, tú pasaste ahí un poquito en general sobre el tema del bienestar. ¿Cómo se ve el adulto mayor hoy día con respecto de su propio bienestar? ¿Se ve bien? ¿Está a lo mejor piensa o sueña con otras cosas que ya como que la vida no le está dando? En general, el bienestar de las personas mayores es alto. La gente que se siente satisfecha con su vida es alto y eso es normal no solo en Chile, se da en casi todo el mundo. Principalmente la psicología lo dice que la felicidad es como una U. Los niños son muy felices y a medida que avanza la edad baja la felicidad y después las personas mayores vuelven a ser muy felices.
Entonces, eso se condice mucho acá en Chile y pasa mucho, pero aún así hay muchos grupos que o se sienten discriminados o no tienen una satisfacción completa con su vida o son infelices y en la mayoría de casos son estos grupos que tienen problemas de discapacidad, tienen problemas de dependencia, no tienen capacidad para realizar actividades de esparcimiento. Ese tipo de personas son las que normalmente tienen un menor bienestar que quienes sí se mantienen activos, siguen participando o en muchos casos siguen trabajando. Claro que sí, y hay gente que en general está muy activa, como dices tú, muy inmersa en la sociedad, ¿no es cierto? Que sabe de noticias, que sigue estudiando a lo mejor, pero hay una cosa que en general, por lo menos a los adultos mayores, hoy día se les va un poquito en collera, y es el tema de la digitalización y la ciberseguridad. No todos tienen acceso a Internet, y aunque sí lo tengan, hay muchos que no saben y también se asustan, ¿no? De que voy a meter la pata, voy a hacer alguna embarrada, voy a borrar cosas, no me atrevo, mejor que no, prefiero el diario leído así a informarme, por ejemplo, por internet. Cuéntame cómo estamos ahí. ¿Muy al debe? Con respecto al acceso a Internet, no estamos al debe, hay un alto acceso a Internet, pero en muchos casos las personas mayores tienden a dejar un poco de lado las nuevas tecnologías, sobre todo por susto, por miedo o por miedo a preguntar, o porque en muchos casos lo que dicen las encuestas es que cuando piden ayuda, sobre todo a personas de menores edades, la explicación es muy vaga y les dicen, mira, así se hace, ¿cómo no aprendiste a hacer esto? Si ya te expliqué una vez. Entonces, les complica mucho o les cuesta mucho el pedir ayuda a otras personas de menores edades, como sus nietos, por ejemplo, que pueden ayudarlos, pero no de la manera que ellos necesitan para el poder pensar que una persona a los 60, 70 años por primera vez se tuvo un teléfono celular. No es fácil para toda una vida hacer ese cambio radical. Bueno, me imagino que ahí la pandemia nos ayudó, ¿no? De alguna manera, porque todos aprendieron a usar un teléfono por una videollamada, etcétera. Y eso es algo, un avance muy grande. Pero tú tocaste ahí otro tema fundamental y es el tema de la percepción y el buen trato. ¿Cómo estamos con esa parte? Porque, como dices tú, el nieto dice, ay, abuelita, pero ¿cómo no aprendió? ¿Cómo no sabe? Pero si te dije ayer, oh, mira, se hace así, mira, a ver, préstame. Y se lo hace él. No le enseña en realidad. ¿Cómo lo ve eso el adulto? En general, la percepción de maltrato es más baja que el resto de la población. Hay casi un 20%, 25% de personas mayores que se han sentido maltratadas. La última encuesta de bienestar social dijo eso, pero las causas son las que nos llaman la atención a nosotros. La mayoría se ha sentido discriminada por su edad o por su condición de trabajo o por su condición social principalmente y en algunos casos por su sexo. Pero la mayoría y la gran mayoría es por su edad principalmente. Desde este tipo de cosas que decías tú de cómo no pudiste aprender si ya te expliqué una vez o el no comprender bien el tipo de mecanismo de aprendizaje que pueden llegar a tener estas personas con respecto a ciertas tareas o el trato que pueden recibir. Cuando vemos en qué lugares se han sentido discriminados, es principalmente en el trabajo, en el hogar o en centros de salud. Entonces, el cómo se les da respuesta a estas personas o cómo se les entrega la información a estas personas muchas veces los puede transgredir y que se sientan discriminados. Ya, perfecto. Oye, y la percepción con respecto del buen trato en general, por ejemplo, no sé, esto de decir, oye, el abuelito, a lo mejor la persona no es abuelo. A ese me refiero, a ese tipo de trato. ¿Cómo se perciben ellos? ¿Son de alguna manera como vistos como apocándolos? Sí, en muchos casos ellos se sienten así y este caricatura del abuelito de dejémoslo sentado, tranquilo, porque ellos siguen con la capacidad y la energía de seguir siendo parte de la sociedad en caso de que ellos así lo decidan. La persona mayor que quiera seguir trabajando debería tener todas las capacidades y todas las herramientas para poder seguir haciéndolo, quien quiera seguir saliendo a caminar, quien quiera seguir saliendo a pasear o a las actividades que quiera seguir haciendo, siempre entendiendo en muchos casos que hay quienes no pueden realizarlo por distintas circunstancias y así otros también que no quieren realizarlo, gente que no quiera seguir trabajando después de jubilar o gente que sí quiera seguir haciéndolo, pero tiene que existir la capacidad
de que tengan los espacios para realizarlo, Perfecto. Oye, y que sean amigables esos espacios, ¿no es por cierto? supuesto. Oye, Yamil, para ir terminando, yo sé que tú no tienes que ver con el tema de las relaciones públicas, digamos, de la Caja Los Héroes, pero cuéntame, todos estos estudios que ustedes hacen, que ustedes realizan y que están trabajando los a medias con ellos, eh, ¿para qué sirven? ¿Sirven para hacer políticas dentro de la caja? ¿Sirve para que ustedes a lo mejor proyecten esto a un Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo los tratan en buenas cuentas la sociedad que sí tiene acceso a políticas públicas y a hacer estas políticas públicas? Mira, yo te diría que son tres principales funciones que se tiene. Uno es lograr generar información para la caja Los Héroes para poder trabajar en lo que ellos quieren hacer. Desde su red de beneficios hemos llegado o ellos han llegado a distintos tipos de exámenes médicos que no hemos dado cuenta en estudios a costo cero para sus afiliados. Tienen el camión con la FALP de mamografía y hemos estudiado también esa parte, cómo son las mujeres mayores con respecto a sus mamografías o cómo atenciones a distintos especialistas que no tienen acceso necesariamente por las largas listas de espera que puedan haber. Una segunda parte que es pensada en medios de comunicación, en el poder entregar noticias y mostrarle a la ciudadanía cómo están las personas mayores en distintas temáticas. Y en tercer lugar, lograr impactar en la opinión de expertos o en la percepción de expertos, desde congresistas, desde diputados, senadores que hemos tenido invitados a distintos conversatorios, a quienes le hemos hecho llegar estudios, ministerios, principalmente de desarrollo social, quien más trabaja, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y en el gobierno anterior con la primera dama Cecilia Morel, que también participó en varios de los encuentros de CIPEM. O sea que en realidad son escuchados de alguna manera con respecto de, porque estos estudios son súper valiosos, pero no es bueno que queden solo en la academia, ¿no es cierto? Que se traduzcan a políticas, a que realmente se desarrolle lo que los adultos mayores necesitan, ¿no? Sí, por supuesto. La idea de nosotros siempre es que esto no se quede solo en un sitio web alojado el estudio, porque esto es una problemática que está viendo Chile y que es acelerado. Hay otros países que lo vivieron, principalmente países europeos, en un periodo de 100, 150, 75 años en el caso de España, pero Chile en un periodo de 20, 25 años vivió un explosivo aumento de la esperanza de vida, una disminución que todos los meses estamos viendo cómo se marcan récords históricos de la disminución de la tasa de natalidad y eso va a impactar en el corto y mediano plazo. Nosotros hablamos de 2050, que podría ser una fecha lejana, pero ya desde el próximo año vamos a estar en la mitad del camino del siglo a llegar al 2050. Nos falta mucho, 25 años pueden pasar muy rápido, entonces es importante que la sociedad, los tomadores de decisiones, tomen conciencia de la importancia de este grupo y de cómo va a impactar en todo el sistema del país. Oye, y no solamente va a impactar el hecho de que nos estemos envejeciendo, sino que también va a impactar muchísimo la baja natalidad, ¿no? Porque esa gente va a ser la fuerza de trabajo el día de mañana y van a ser bastantes menos y vamos a hacer muchos más la carga que van a tener ellos que superar, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí va lo que dices tú de ver cómo llegamos realmente al 2050 con este 32% de la población mayor, adulto mayor. Sí, la tasa de natalidad tiene que ser un caso urgente para trabajar y para ver qué se puede hacer. En muchos casos es difícil el proponer una solución mágica para aumentar la tasa de natalidad, porque la mayoría de países está viviendo este fenómeno. Hay que ver con el nuevo censo que se hizo este año qué pasa y cómo va a impactar la migración que ha tenido Chile considerable en las tasas de natalidad. Hay regiones, si no me equivoco, es Antofagasta, que los nacidos de padres extranjeros son más que los nacidos de padres nacionales. Entonces hay que ver cómo eso puede de una u otra manera reducir un poco esta disminución de tasa de natalidad y otro tipo de políticas que apoyen a este tipo de situaciones. Es difícil hoy en día el pensar que una mujer no decida estudiar una carrera universitaria y por eso decida postergar
el hecho de ser madre, y está muy bien en ese caso, y hay que respetarlo, pero hay que ver cómo se puede de una u otra manera esto equilibrar en una familia. Oye, y ahora sí, para terminar, cuéntame cómo estamos en el concierto internacional. Tú decías que otros países se demoraron 100 años, 125 años en envejecer, en llegar a este desequilibrio de alguna manera con respecto de la edad de la población. Y nosotros nos demoramos, ¿cuánto? 20, 30 años. ¿Cómo estamos con respecto de las políticas públicas con otros países? Cuando uno lo mira con respecto a la región, Sudamérica, estamos mucho mejor que el resto de los países. Desde que ya estamos enfrentando esta situación, estamos teniendo unas primeras políticas enfocadas más en las personas mayores con respecto a otros países, no solo quedándome en el caso, que puede ser lo que más se trabaja en todos los países, sobre pensiones y jubilaciones, sino en todas las otras esferas que hay en el espectro de lo que hemos hablado durante esta entrevista. Y con respecto a los países OCDE, estamos un poco atrasados con respecto a lo que van ellos, porque también ellos llevan mucho tiempo viendo estos procesos de envejecimiento. El caso de Japón, el caso de Estados Unidos, el caso de Reino Unido, llevan muchos años viendo y sabiendo esta situación y han podido enfrentarla paulatinamente. Pero yo te diría que es eso, con respecto a la OCDE estamos mejorando agigantadamente en los últimos años, si uno lo compara con respecto al 2000 o al 2010. Hoy en día estamos mucho mejor de lo que estábamos en esa época, pero aún nos falta para poder alcanzar al resto de los países OCDE. Vale, muchas gracias, Yamil, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Conversamos con Yamil Tala, cientista político de la Universidad del Desarrollo, investigador del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores, CIPEM, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y la Caja Los Héroes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.